Fue un día extenso y finalmente dormí tarde preparando el tema para poder no perder la hora hoy. Así que espero en el Señor que la mente siga concentrada, porque peleé con el sueño hoy, aunque es el primer día de trabajo efectivo, ¿no? De la semana, pero el Señor es maravilloso, agradecida también por la oración, agradecida por el cariño de ustedes. Nos vamos acercando cada vez, ¿no? Al final y siempre una apretita en el corazón, porque uno se acostumbra a estar ahí compartiendo de la palabra de Dios con personas queridas, con la hermandad de la fe, ¿no? La familia en Cristo Jesús. Y queridos, ha sido de gran bendición para mí también. Así que gracias una vez más, como todos los días les digo, gracias por darme el privilegio de poder estar con ustedes, de poder compartir cada mañana la palabra del Señor con ustedes, porque es de gran bendición. Yo siempre digo que la palabra de Dios tiene un poder de quitar las fuerzas del mal de quien la escucha, pero también de quien la habla, ¿no? Y es por eso que yo siempre digo al Señor, no me quite de tu obra, déjame, Señor, hablando tu palabra, predicando tu palabra, porque sé que mientras predico de ella, usted me va sanando a mí, ¿no? Usted me va protegiendo a mí, me va cuidando a mí. Y qué bello saber que hay siempre la oportunidad de hacerlo. Así que se les agradece mucho por este privilegio y también, obviamente, alabado sea el Señor porque constantemente, cada día estamos aquí. Como, como comentó, ahorita se me fue el nombre de la hermana que estaba aquí haciendo la oración. Yo justo le tomé para poder... ¿Diana era? Diana. Sí, ¿cierto? Sí. Aquí. Diana, yo estaba justo ahí, sí, también con esta alegría de qué bueno que Dios nos despierta, qué bueno que el Señor nos llama para estar con Él, porque es su, su intención, ¿no? Bendecirnos para estar con Él, para disfrutar de su compañía. Hoy, por medio del ministerio de la iglesia Al-Sad Church, que está allá en Estados Unidos, en el ministerio hispano, comenzamos otra jornada también. Para ellos es a las 5 de la mañana, pero para nosotros aquí, si no me equivoco, es a las 9 de la mañana. Y justamente abordé el tema con ellos porque fueron grabados, porque en ese horario yo no podría estar predicando en vivo por el trabajo del comportaje. Justamente abordamos el tema encuentros. Son temas cortitos, pero el programa es muy bonito, de oración intercesora. Yo dejé ahora en mi página de Facebook por si alguien quiere. Creo que es a las 9 de la mañana de aquí, ¿ya? Porque es horario de Estados Unidos. Entonces, si no es a las 9, es a las 8. Pero ahí va a estar en la página para que quien quiera verlo. Y precisamente hablaba de este contexto de encuentros, cómo es importante para Dios que nosotros nos encontremos con Él, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos de Él para que nuestra vida sea feliz. Y estar aquí, queridos, todos estos días que hemos estado, que parece a veces que es cortito, pasa rápido, pero sus 10 días constantemente despertando a esta hora, pronto el cuerpo ya lo hace automático, ¿no? Ya se levanta y dice, vamos, independiente de haber alguien que predique para mí, vamos que la Biblia está dispuesta a predicarme, ¿no? Así que esta sea también la experiencia de cada uno de ustedes para estar en constante búsqueda del Señor, constante oración y crear el hábito de mientras la ciudad duerme, escuchar en el silencio de la noche la voz suave del Espíritu de Dios hablándonos por medio de su palabra. Esta sea nuestra experiencia diaria con nuestro Señor. Por eso déjame ver ahí tu Biblia, este megáfono, creo que así dicen, ¿no? De la voz del Señor hablándonos. Amén, amén. Alabado sea Dios hermoso. La Biblia es el libro más hermoso que nosotros podemos tener en nuestras manos. Así que toma ahí este libro, si quiere abraza ahí juntito a ti. Yo tengo la costumbre de orar así porque es como, Señor, te doy un abrazo y sé que pronto te daré realmente un abrazo apretado y me voy a quedar ahí en el pecho de Cristo por un buen tiempo. Así que si alguien estará en la fila esperando, no peleen conmigo porque voy a demorar en este abrazo, ¿ya? Queridos, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a hablar con nuestro Dios para abrir su palabra. Papito querido, buenos días, Señor. Muchísimas gracias
porque tú nos despiertas para estar en tu presencia. Gracias por este precioso libro que está en nuestras manos y lo tenemos aquí, Señor, cerquita del pecho, abrazándolo como si estuviéramos abrazando a ti, porque ese es el deseo de nuestro corazón. En este momento, Padre, abrázanos con tu palabra. Cobíjanos con tu palabra, Señor. Danos de ella, danos de Cristo en ella, Señor. Guía nuestras vidas con la lámpara que es para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Bendícenos con las sagradas escrituras. Úsame a mí, Señor, ocupa mi voz, pero entrega un mensaje, Padre, a mí y a tus hijos que aquí están, para que todos seamos bendecidos en tu presencia. Gracias, Padre, por este privilegio. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque podemos invocar tu nombre. Y aquel que invoca tu nombre, todo aquel que invoca tu nombre, será salvo. Gracias por esta promesa y por esta infalible, Señor, realidad que ocurre en nuestras vidas si estamos buscándote con todo nuestro corazón. Bendícenos en este momento, te lo suplico y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Queridos, queridas, ayer nosotros comenzamos a ver el contexto de los 3 mensajes angélicos. Yo creí que concluiríamos con los 3 mensajes angélicos, pero no es así. Entonces, quiero que nosotros veamos el tema de hoy, caída inevitable, ya en el capítulo 14 de Apocalipsis, que después, no sé, creo que un día podríamos hacer una jornada de 22 días para cada día estudiar un capítulo de Apocalipsis, ¿no? Podría ser una jornada de 22 días apocalípticas para apasionarnos, enamorarnos por el Cristo presentado en este libro que es tan poderoso. Yo voy a concentrarme en el tema de hoy como tal, pero voy a tratar de mezclar los demás mensajes que no vamos a alcanzar a ver en los 10 días. Ya voy a tratar de que así comprendamos un poquito para entender este contexto, por qué estos 3 mensajes, ¿ok? Entonces ahí con tu Biblia abierta vamos a leer el versículo 8 del capítulo 14 de Apocalipsis, que es el que se centra en el segundo mensaje angélico, ¿ya? La palabra de Dios nos dice: otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Nosotros ayer vimos que el inicio de los mensajes angélicos se da con un ángel que Juan vio volando por el cielo, y vimos que eso tiene que ver con rapidez, con urgencia, con velocidad. Es un mensaje que tiene que ser predicado con vehemencia a todo el pueblo, a toda raza, a toda lengua, a toda nación, es decir, a todo el mundo. No se hace diferencia de quién debe escucharlo. Y este ángel representa al pueblo de Dios que está anunciando este mensaje, que en realidad es un mensaje que nosotros estamos viendo desde de Joel. Nosotros analizamos, porque el primer mensaje angélico que está en el versículo 7 dice: decía este ángel en gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio, de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros vimos estos versículos desglosados con Joel, ¿se acuerdan? Teman a Dios, busquen a Jehová, clamen a Jehová, arrepiéntanse de sus pecados, viene el juicio del Señor, y esto ha sucedido y esto está sucediendo. Dios sigue clamando, por más que este mensaje fue mucho más claro. A partir de 1844, los 3 mensajes angélicos fueron predicados con mucha vehemencia, fueron predicados con mucho fervor, con una necesidad urgente, que entendieron los milleritas y llevaron este mensaje de un lado a otro, porque creían que Jesús vendría en el 22 de octubre de 1844. El gran chasco de la historia, pero a la vez el gran inicio de un movimiento adventista que iba a concluir con este mensaje angélico que siguiera predicado por todo el mundo, raza y nación.
este llamado a temer a Dios, este llamado a entender que viene el juicio, por ende, tengo que analizarme, tengo que examinar mi corazón, tengo que humillarme delante de Dios para que finalmente en este juicio yo no sea encontrado en falto, sino que finalmente yo tenga en mí la misericordia de Cristo que me justifique y por ser justificado por Jesús, sea declarado salvo en este juicio. Hemos visto, aunque no hemos leído el primer mensaje angélico, hemos visto el desglosar de este mensaje con Joel. La Biblia es lo increíble de ella, como anda en paralelo un libro con otro, un versículo aquí, otro versículo allá, porque Dios siempre ha tratado de invitar al pueblo a lo mismo. Vengan a mí, mírenme a mí, observen mi palabra, escuchen mi voz, porque eso es lo que trae salvación. Entonces, el primer ángel, cuando trae un mensaje que es un evangelio eterno, él desglosa, él divide este mensaje en tres partes. Primer mensaje, un llamado a temer, un llamado a adorar, un llamado a glorificar el nombre de Dios, es decir, me arrepiento, confieso, dejo que el Espíritu Santo me transforme y entonces también dándole gloria, es decir, mi testimonio glorifica a Dios, como dijo Jesús un día en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad que está edificada sobre el monte y cuando las luces se encienden en esta ciudad, todos los que están abajo, todos los que están alrededor, ven esa ciudad. Entonces Jesucristo dice, así también sean vuestras buenas obras, para que todos vean estas obras y glorifiquen a quién. ¿A ustedes? Glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es decir, un llamado a adorar, un llamado a temer, un llamado a confesar, a arrepentir, a ser transformados y por ende vivir para la gloria de Dios. Lo que nosotros hemos visto y desglosado mucho con el libro de Joel. Y el ángel sigue este mensaje diciendo, ahí dice, versículo 8, otro ángel lo siguió. Ven un segundo mensaje. Otro ángel es el mismo pueblo siendo representado de la misma forma, pero son etapas diferentes en el tiempo de la historia. Otro ángel se levantó y lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Si nosotros vemos en la historia, y eso vamos a encontrar más específicamente en el libro de Daniel, Daniel expresa lo que fue la destrucción de Babilonia. Y eso ocurrió en 539 a.C., cuando había una noche de fiesta, ¿se acuerdan? El rey Belsasar allí haciendo un banquete, disfrutando con sus invitados, y mientras dentro de la casa había un banquete, había una despreocupación, Babilonia es invadida por el ejército de Ciro, que viene con los medios de persas, es invadida Babilonia y entonces se cae, es decir, pierde el dominio que tenía en el mundo en aquel contexto, porque Babilonia fue una autoridad mundial. Y mientras estaba en fiesta, mientras estaba en una condición de despreocupación, entonces pues Babilonia cayó. Y el mensaje de la caída de Babilonia fue predicado, como yo les comento, con mucho más vehemencia, con mucho más fuerza, puede decir así, por los milleritas, que entre el mes de junio a agosto de 1844 hablaban y aplicaban un contexto de las iglesias que existían más en el norte de Estados Unidos, porque su contexto de idolatría, su contexto de apostasía, aún conocido como el país de la libertad, que más bien podemos decir que es el país de la libertinaje, no de la libertad, ¿no? Porque ahí se hace lo que se les da la gana, como vivía el pueblo en los tiempos de los jueces que la Biblia declara vivían conforme bien les parecía. Cada uno hacía lo que bien les parecía. Y así estaba ocurriendo ya con la iglesia cristiana protestante en Estados Unidos, y el contexto, entendamos algo con 1844, es que no ocurrieron ciertas cosas para que ellos fueran engañados creyendo que Jesús volvería en 1844. Es que ellos veían
por la historia y por el contexto que vivían, que efectivamente toda la profecía se estaba cumpliendo. Y por ende fue claro para ellos que Jesús estaría llegando, que la purificación del santuario sería en 22 de octubre de 1844, porque el sol ya se había oscurecido, la luna ya había parecido roja como sangre, ya había ocurrido la gran noche, el gran día de las tinieblas y la oscuridad, las estrellas ya habían caído, que Jesús había tomado esto como una señal de su venida. Y se acuerdan que nosotros vimos también en Joel que Dios estaba diciendo, el sol se oscurecerá, la luna será sangre, las estrellas caerán. Todos estos contextos habían ocurrido antes de 1844. Por eso creyeron con toda vehemencia, Jesús va a venir. Solo no habían entendido que el evento era otro, porque Jesús no dejó fecha de su venida. Pero la profecía sí dejó fechas específicas de lo que serían los pasos de Jesús en este plan de salvación para que viniera. Y antes que Jesús viniera, antes que Jesús llegue, Babilonia caerá. Es una caída inminente. Y nosotros sabemos que no estamos en un contexto más en que Babilonia sea una gran potencia mundial, hablando físicamente. Lo que ahora estamos viendo aquí en nuestros días, lo que sucederá de aquí en adelante, es la caída de la Babilonia espiritual, la iglesia apóstata, esta iglesia que se puso en contra de Dios. Y la pregunta es, la gran pregunta que nosotros podemos hacer, ¿por qué cayó Babilonia? ¿Por qué Dios permitió que Babilonia cayera? Tanto la Babilonia física, cuyo Belsasar era el rey en aquel entonces, y la Babilonia espiritual, que caerá. ¿Por qué? ¿Y cuáles son las razones para que esto suceda? El primer punto es que Babilonia era un pueblo idólatra. Babilonia es conocida como esta ciudad, este imperio de la enemistad contra Dios. ¿Recuerda el sueño de Nabucodonosor? Cuando él sueña con una estatua, cabeza de oro, pechos de plata, los muslos, ¿no? El cuadril de bronce, las piernas de hierro y los pies ahí entre hierro y barro, y Daniel le revela este sueño, que más bien no era un sueño de Nabucodonosor, era un sueño de Dios, porque Nabucodonosor no estaría soñando con que él pierde su gobierno y Dios finalmente es el que reina. Era un sueño de Dios. Yo estoy al control de la historia. Tú, Nabucodonosor, eres la cabeza de oro, es tu reino, es Babilonia, pero vendrán los medos y persas que te van a destruir. Luego vendrán los griegos, luego vendrá Roma y luego los 10 países que se van a unir, como hoy conocemos la Unión Europea, y de ahí vendrá la piedra, que es Cristo Jesús volviendo. Y cuando Daniel revela este sueño a Nabucodonosor, Nabucodonosor se espanta, Nabucodonosor da glorias a Dios diciendo efectivamente ese es el Dios verdadero, porque solo Daniel pudo dar una explicación a su sueño, pero Nabucodonosor no estuvo satisfecho. No le alegró lo que él escuchó. Y al tiempo siguiente que hizo Nabucodonosor, una estatua toda de oro, porque ¿qué piensa que está haciendo Nabucodonosor? A ver. ¿Yo soy solo la cabeza? No. ¿Vendrá un reino que me va a destruir y va a gobernar en el mundo? No. La estatua es toda de oro, es decir, yo gobierno ahora y para siempre. Era lo que estaba diciendo Nabucodonosor. En este contexto, era una ciudad, era un pueblo, era una autoridad, era un reino que afrontaba a Dios y que dentro de ello adoraba a otros dioses. Es un pueblo de estatua, es un pueblo de imágenes. Tenía un templo que cuando Babilonia invadió Jerusalén, toma todo del templo de Jerusalén, las tazas, todo lo que eran los utensilios de oro, de plata, de bronce en Jerusalén y llevan al templo de su Dios en Babilonia. Era un pueblo idólatra, un pueblo que las imágenes paganas eran lo que les hacían doblar sus rodillas, orar y adorar, porque así eran ellos. Y el pueblo babilónico espiritual hoy es un pueblo idólatra.
No solamente por imágenes, no solamente por dioses que crean, por hombres santos que dicen que son, sino porque hay dioses ajenos delante de ellos en su pantalla, en su vida normal, el dinero, el sexo, lo que venga, que ocupe el lugar de Dios en su vida, ellos tienen, aunque dicen conocer, creer y aceptar a Dios. La Babilonia espiritual es un pueblo idólatra. La Babilonia también era un pueblo que practicaba demasiada iniquidad, un pueblo cruel, un pueblo que hizo un masacre contra el pueblo de Dios, un pueblo que causó persecución, causó opresión, demasiado derramamiento de sangre, era un pueblo de crueldad. De hecho, el contexto Babilonia, el nombre Babilonia, tiene mucho que ver con Roma imperial, una réplica de Roma imperial, cuando vivimos esta era oscura, ¿no? De la Edad Media, cuando la iglesia de Dios fue perseguida demasiado, donde mártires murieron en el nombre de Cristo Jesús, entre ahí los valdenses, entre ahí John Hus, entre ahí Jerónimo, las personas que perdieron su vida por amar a Dios y por defender la verdad del cristianismo. Y cuando hablamos de Babilonia, también estamos asociándonos a este imperio romano que persiguió, que oprimió, que destruyó mucho del pueblo de Dios. Así era Babilonia. Babilonia no trató bien al pueblo de Israel. Babilonia no dijo, no, tranquilitos, ustedes viven aquí como esclavos, pero van a vivir bien. Obviamente vemos al pueblo de Israel prosperando también en Babilonia. Por eso cuando terminan los 70 años de la profecía de Jeremías, muchos no volvieron a Jerusalén y siguieron en Babilonia. Llegaron medios y persas y también los llevaron a ellos destruyendo, porque ellos así hicieron iguales a los babilónicos. Pero la iniquidad impera en Babilonia. Imperó en Babilonia cuando ellos estaban como potencia mundial, y en la Babilonia espiritual la iniquidad prospera. También otro punto que hizo caer Babilonia era la independencia que ellos querían tener, vivir independiente de Dios, establecer un gobierno en donde no importa lo que Dios quiera, no importa la voluntad de Dios, es simplemente nosotros los que vamos a dirigir, nosotros somos los que decidimos, los que realizamos, nosotros somos los que gobernamos. ¿Recuerdan la Torre de Babel? ¿Qué había dicho Dios? Que se esparcieran por el mundo y poblaran la tierra. ¿Pero qué hicieron ellos? No, vamos a construir una torre, porque si llueve, nosotros estamos protegidos allá arriba. Cuando Dios ya había dicho, no volverá a llover para destrucción de la tierra como ahora, no habrá otra vez otro diluvio, simplemente hagan lo que yo les mandé. Van a poblar la tierra, pero esparciéndose por ella. Y ellos que no. Nosotros vamos a llegar al cielo, por nuestras obras llegaremos allá. Entonces construye una torre, y ¿qué hace Dios? Baja del cielo y destruye el plan. ¿Por qué? Recuerden lo que vimos en Isaías 55, 10 y 11. La palabra de Dios no vuelve a él vacía, sin antes cumplir los propósitos por lo cual Dios ha designado. Lo que Dios dijo sucede. Y Babilonia es conocida como un reino, como un imperio que quiere vivir independiente de Dios. Y sabe, querido, que en cierto sentido, vivir una vida sin oración, vivir una vida sin dependencia de Dios, es vivir la filosofía babilónica. Hace poco yo vi un cura por Instagram, no sé su nombre, no sé quién es, de dónde es, pero algo me llamó la atención de lo que estaba ahí en la publicación de su video, porque él decía, el cristiano que no ora es ateo. Y yo dije, ¿sabe que el cura tiene razón? El cura tiene la razón, porque si yo me digo cristiano, si yo digo que soy temeroso de Dios, que conozco a Dios, independiente de la religión que yo digo tener, y no oro, no dependo de este Dios, no me hago como un niño en sus manos, soy un ateo. Me comporto como tal, porque los ateos, queridos, no nos engañemos, son las personas que más leen la Biblia.
porque quiere encontrar en ella la razón por la cual seguir dudando o implantando sus teorías para que la gente no crea en Dios. No son ignorantes de la Biblia. No nos engañemos creyendo que no, ellos siquiera saben un versículo, saben mucho más que muchos cristianos. El cristiano que no ora, el cristiano que no tiene una vida que depende de Dios, vive la filosofía espiritual de Babilonia, destinada a la caída inevitable. Va a caer. No puede seguir mantenido en pie, porque no está la palabra de Dios en él y porque no está conectado a él, por ende, cae. Babilonia como tal es una filosofía que lleva al adorador a no adorar quien debe ser adorado y sí prestar su culto, prestar su atención, prestar su dependencia a teorías humanas. Esto es el reino de Babilonia. Esto es la Babilonia espiritual. Llevar al ser humano a creer en dioses, a creer en teorías, a creer en poderes que te alejan de Dios, pero creyendo que está adorando a Dios. Falsifican a Dios con sus otros dioses y alejan al ser humano de Dios mismo. Y si nosotros vivimos una vida cuya la oración es secundaria, que el estudio de la Biblia es secundario, estamos viviendo la filosofía babilónica. Por eso, ojo y cuidado. Los mensajes angélicos tienen su sentido, su potencia y su urgencia. Miremos cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Miremos cómo estamos viviendo nuestro fundamento bíblico, porque podemos estar viviendo la filosofía babilónica espiritual sin darnos cuenta. Otro punto que hizo Babilonia caer fue su prostitución espiritual. Y aquí dice el versículo 8, porque dio de beber a todas las naciones, es decir, recuerda el mensaje del evangelio eterno que deberá ser entregado a toda nación, toda lengua, toda tribu, todo pueblo y toda la tierra. Aquí está diciendo que Babilonia, esta filosofía anticristo, esta filosofía que lleva a adorar a otros dioses, esta filosofía que quiere vivir independiente de Dios, esta filosofía de iniquidad, esta filosofía de idolatría, dio de beber a todas las naciones, a todo el mundo, el vino de su fornicación. ¿Y sabe qué es esta fornicación? ¿Sabe qué es esta prostitución espiritual? Son falsas doctrinas, son mentiras que se basan en versículos bíblicos, enseñanzas humanas, pretextos humanos para que el ser humano crea que está caminando con Dios, viviendo con Dios, pero está alejado de él. Mentiras bíblicas que ocupan para decir que es Dios que está hablando, pero a la vez está engañando a las personas. Por eso es que estoy tratando de ser tan vehemente en esta semana. Mira la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y no caiga en mentiras espirituales que se están diciendo por ahí. Porque hay mentiras fundamentadas en la Biblia. Teorías banales, locuras, pero fundamentadas en la Biblia, según lo que ellos dicen. Y queridos, recuerden las palabras de Cristo, porque Él dijo, vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos, que si es posible, engañarán hasta los escogidos. Es que la mentira será tan mezclada con la verdad, será tan sutil en su engaño, que si no es la Biblia clara delante de ti y de mí, somos engañados. No es que Babilonia hace un juego así clarito, no, es que esto es mentira, véalo con claridad, no. Pero la Biblia sí deja claro cuál es la verdad y deja clara cuál es la mentira. La Biblia sí, pero si no es la Biblia en mi mente, si no es la dependencia de Dios y si no es una vida de oración, cae como Babilonia. Nosotros necesitamos ser muy coherentes en este aspecto, porque hay un paralelismo muy importante entre la destrucción de la Babilonia, de la ciudad de Babilonia, y el anuncio de la caída de la Babilonia espiritual. Los babilónicos de la ciudad creían que estaban adorando, que estaban haciendo lo correcto, pero las enseñanzas de aquel pueblo
eran mentiras destructoras para quienes lo seguían. Y la última razón que hizo que Babilonia cayera, nada más es que el propio juicio de Dios. Dios diciendo, basta, ya llegaron al colmo, ya no aguanto y no soporto más tanta idolatría, tanta iniquidad, tanta independencia, tanta prostitución espiritual, basta. Dios no se queda de brazos cruzados viendo el imperio del mal dominando al ser humano. Dios no se queda de brazos cruzados viendo que hay amenazas para su pueblo, que hay mentiras que pueden llegar en contra de su pueblo y ser engañados. Queridos, Dios es un Dios celoso. Dios tiene celo de ti, Dios tiene celo de mí, Dios tiene celo de su iglesia, Dios cuida su iglesia y Él no se queda de brazos cruzados. Por eso ha caído la gran Babilonia, porque Dios se levanta a decir, basta. Basta. La piedra sí caerá sobre la estatua, es decir, vendrá Cristo Jesús que va a destruir todo gobierno, todo reino, todo imperio humano de esta tierra y Jesús va a reinar para siempre. Basta. ¿Y sabe cuándo será ese basta? Cuando Jesucristo se levante del santuario celestial, salga del lugar santísimo y antes que Jesús venga a la tierra, va a ocurrir todo lo que la Biblia habla de las plagas, va a ocurrir todo lo que la Biblia habla de las últimas señales para que Jesús aparezca en las nubes de los cielos y es el juicio de Dios diciendo basta, el hombre no gobierna, el hombre no manda, el hombre no es el que toma las decisiones, soy yo el que está gobernando, consumado está. Y queridos, dentro de este contexto, todo lo que va en contra de Dios, todo lo que se asemeja a Babilonia, todo lo que es de iniquidad, todo lo que es de idolatría, todos los que viven prostitución espiritual, todos los que quieren vivir una independencia sin Dios, va a caer con Babilonia. ¿Sabe lo que la Biblia está diciendo? El imperio satánico no reina para siempre. Queridos, el mal no prevalece. Es por eso que yo digo, no nos confundamos. Viene pandemia, viene desgracia, viene esto. Señor, ¿qué está pasando? Señor, tu iglesia, oye, el mal no va a prevalecer, el mal caerá. Caerá, el diablo nunca vence, Dios nunca pierde, el fracaso de Satanás es inminente, el reinado de la maldad caerá. El mundo no termina siendo con la desgracia de la humanidad. El mundo termina con Dios poniendo fin al gobierno del mal, destruyendo la maldad, destruyendo el pecado y reinando Jesús para siempre. Ese es el fin de la historia. No es como las películas de Hollywood, que trae destrucción, que hay una humanidad pobre, desgraciada, viviendo aquí, mientras del otro lado del planeta hay otra ciudad construida donde los ricos están viviendo bien y otros aquí viviendo una vida desgraciada. No, no es Hollywood, es Dios hablando. Y Dios está diciendo, caerá, Babilonia caerá, el reino del mal caerá, la maldad caerá. Quien prevalece es Cristo, quien vence es Dios, no Satanás. No Satanás. Por eso no debe causar temor, por eso no debe causar angustia. Pero todo aquello, queridos, todo aquello que se parezca con Babilonia, todo aquello que se asemeje a Babilonia, caerá con ella. Por eso que el mensaje del ángel es para hacer temblar la tierra. Cuidado, pueblo de la tierra. Cuidado con cómo viven. Cuidado con la filosofía que llega a tu casa. Cuidado con la filosofía de vida que llevas. ¿Cómo estás viviendo? Porque todo lo que se asemeja a Babilonia caerá. Por eso hace sentido el tercer mensaje, cuando dice, y un tercer mensaje, un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe en su mano y en su frente, recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el
cáliz de su ira y será atormentado con fuego azufre delante de los santos ángeles del Cordero de Dios. Si alguno se asemeja a Babilonia, si alguno está igual que ella y recibe su señal, y este señal de pertenencia es de Babilonia, vive como Babilonia, está como Babilonia, este también caerá. Este también va a perderse. Este también va a recibir este vino de la ira de Dios sin mezcla. Y sabe que cuando habla sin mezcla, queridos, es que cuando vemos el juicio de Dios con el diluvio, aún está mezclado con misericordia. Dios preservó a una familia de 8 personas dentro del arca. Y todos los demás que no quisieron, que no aceptaron, que se burlaron, perecieron. Pero aún está mezclado con misericordia esta justicia de Dios. Porque la historia de la humanidad seguía y el pecado todavía surgió y siguió multiplicándose en el mundo. Pero este juicio de Dios que viene, esta caída de Babilonia, este juicio que vendrá a todo adorador de la bestia, todo que vive la filosofía babilónica, no tiene mezcla. No habrá misericordia porque es el fin del tiempo de gracia. Es un mensaje más grave que el mensaje que el martillo de Noé decía al pueblo mientras construía el arca. No hay otra oportunidad. O se cambia ahora, o entiende la verdad ahora y se entrega la verdad ahora, o se pierde, y se pierde para siempre. No existe la teoría de un tiempo de gracia más después que Jesús aparezca. Es Él viniendo, buscando los que lo esperan, buscando los que se encajan con Él, buscando los que se parecen a Él, y todo lo demás se pierde. Caerá. Por eso cuando vamos aquí a la carta de Juan, la primera carta de Juan, ahí poquito antes de Apocalipsis, en el capítulo 2, viene un mensaje de Juan tratando de destruir esta filosofía babilonia en nuestras vidas, porque Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, tú puedes leer: el mundo caerá y sus deseos de su concupiscencia y sus pasiones también caerán, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Los que se parecen con Dios no van a caer. Otra vez recuerda: mi iglesia será edificada sobre esta roca, Jesús apuntando a Él mismo, sobre mí. Y dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia de Dios permanece intacta, pero Babilonia caerá. Así como cayeron los muros de Jericó, así como cayeron los ejércitos enemigos de Israel delante de ellos mientras Dios les acompañaba, Babilonia espiritual caerá. El imperio de la maldad caerá. El imperio de la mentira caerá. Dios prevalecerá. Recuerda, Dios nunca pierde. Satanás nunca vence. Queridos, cuando Babilonia fue invadida, estaba Belsasar en la fiesta y recuerda que en un determinado momento una mano aparece en la sala y comienza a escribir en la pared. Belsasar no entendía lo que estaba escrito, porque para Belsasar aquella mano, aquellas palabras eran letras frías escritas en una pared. Pero Daniel sí sabía lo que estaba escrito. Y Daniel llega a Belsasar y lee lo que está escrito: pesado fuiste y hallado falto. Daniel le mira a Belsasar y decir: tú supiste. Belsasar creció viendo las manifestaciones de Dios en el imperio de Babilonia.
Belsasar vio cuando su abuelo Nabucodonosor creó y mandó construir esa estatua de oro y vio a los 3 jóvenes parados, echados al fuego, y 4 allá adentro, sin que estos hombres fueran consumidos. Belsasar vio cuando su abuelo se hizo animal y luego que Dios le restaura, él glorifica a Dios. Belsasar tuvo todo para ser un adorador del Dios verdadero. Y el tiempo de gracia se acabó para él. Cuando la mano de Dios escribe en la pared, pesado fuiste en la balanza, pero hallado falto. Eran palabras frías en una pared y Babilonia cayó. Para Babilonia espiritual, queridos, la palabra de Dios son como letras frías que no sirve para nada, que no tiene ningún sentido, que leen y no la entienden. Letras frías que no causan nada en uno, pero supieron. Belsasar supo. Belsasar fue conocedor. Belsasar tuvo oportunidad, pero no hizo nada al respecto. Y él no pudo detener la caída de su imperio. Queridos, los que saben lo que dice este libro, los que están teniendo toda la oportunidad de conocer la voluntad de Dios, conocer de su gracia, experimentar de su gracia y no hacen nada al respecto, no podrán detener su caída, caerán. Entiende por qué Dios suplica, ruega, insiste tanto en decir, oye Israel mi voz. Oye, hijo mío, mi voz. Dame, hijo mío, tu corazón, porque Dios no quiere verte caído. Dios no quiere verte en el piso. Dios no pudo levantar a Belsasar otra vez. Dios no pudo extenderle la mano a Belsasar otra vez porque la gracia ya había terminado para él. Porque ele havia tenido todas as oportunidades. Vamos a contextualizar aqui. Havia participado de 10 dias de oração todos os anos, participado de madrugadas, 40 madrugadas, cultos, Semana Santa, Semana de Profecias, havia recebido muitas semanas de evangelismo, todo le passou a ele para que adorara al verdadeiro Deus, pero não hizo nada a respeito e, por ende, nada pudo detener sua caída. Lo mismo sucede en nuestros tiempos espirituales. Todo aquel tiene la oportunidad. Todo aquel tiene esa chance de conocer la verdad de Dios. La Biblia está para todas las personas. El mensaje del Evangelio eterno es para el mundo. Todos tienen la posibilidad de salvarse. ¿Qué haremos al respecto? ¿Qué haremos al respecto? Y los 3 mensajes angélicos son mensajes que como iglesia necesitamos predicar y precavernos de no que este mensaje no sea en contra de nosotros individualmente, no contra la iglesia, porque no es para la iglesia de Dios. Es la iglesia hablando al mundo. Pero yo, como participante de esta iglesia, debo leer de estos 3 mensajes y decir, ¿cómo estoy yo, Señor? Porque no quiero, como dijo Pablo, predicar a tantos y yo mismo ser hallado falto. ¿Sabe lo que viene a mi mente, queridos? Cada vez que yo predico y escucho a alguien diciéndome, Michelle, gracias por la palabra que predicaste hoy. Gracias por el Espíritu Santo en ti. Yo le digo a Dios, Señor, tengo que ir al cielo, porque no es posible que predique a tantos y yo no esté allá. No es posible que anunciemos tanto, que hablemos tanto, profecía, Biblia, programa de mujer, programa para madres, programa para niños, y estemos tanto con la palabra, pero no estemos allá. No es posible. No puede suceder esto. No puede repetir en nuestra historia lo mismo que pasó con Belsasar. Tuviste todas las oportunidades, pero pesado fuiste
y hallado falto. Eso no puede ocurrir contigo. Eso no puede ocurrir conmigo por una única razón. Dios ha hecho todo y está haciendo todo para asegurar tu salvación y mi salvación. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál es la filosofía que gobierna tu vida? Cuidado con la filosofía sutil de Babilonia. Cuidado con la idolatría que puede ocurrir en tu casa. ¿Quién está gobernando tu hogar? ¿Netflix? ¿Facebook? ¿Instagram? ¿Qué es lo que está gobernando tu hogar? ¿La comida? ¿El alimento que comes como quieres? ¿Qué es lo que está gobernando tu hogar? ¿La sensualidad? Cuidado con la Babilonia sutil. Porque la palabra de Dios nos llama a temer a Dios y darle gloria. Glorificar su nombre significa vivir a la luz de su palabra, vivir como Él quiere, comer como Él quiere, vestirnos como Él quiere, tener hábitos como Él quiere, hablar como Él quiere, pensar como Él quiere. Glorificar a Dios es vivir para Él, y vivir para Él es como Él quiere, no como yo juzgue que es lo mejor, como trató de hacer Caín. Tú quieres un cordero, pero yo te traigo los mejores frutos de mi campo. Caín, yo no te pedí frutos, te pedí un cordero. No quiero tu mejor, porque lo mejor que tú puedes hacer, Caín, es obedecerme. Y recuerda que Caín prefirió una señal en sí que la gracia de Dios. Babilonia, filosofía babilónica. Y no es casualidad que viene en la Biblia a decir el que recibe la marca, una señal. Esa señal no es una marca, no es un chip en la mano de uno, en la cabeza de uno, no es una pistola de temperatura que pone algo en tu cabeza, no. Esa marca es una identidad, te identificas con Babilonia o te identificas con Cristo. Te identificas con la mentira o te identificas con la verdad. Es eso lo que la Biblia está diciendo. Cuidado con la sutileza de Babilonia, porque Babilonia caerá. Así dijo Jehová. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La iglesia de Dios no cae. Dios nunca pierde. Satanás nunca vence. Es un enemigo destruido. Es un enemigo derrotado. Por eso es tan airado y está con furia buscando a quien devorar, porque es perdido. Porque lo que está guardado para ti, para mí, este reino de oro, de cristal, esta ciudad maravillosa que Juan vio, es tuya, es mía. Satanás la perdió para siempre. Él no puede entrar. Él tiene envidia de ti, tiene envidia de mí, porque nosotros, miserables pecadores como somos, estamos destinados por la gracia divina, si es que la aceptamos, si es que la vivamos, si es que la abracemos con todo nuestro corazón, estamos destinados a entrar allá en donde Él no puede más volver. Es para ti el reino de Dios. No te lo pierdas por la sutileza de Babilonia, porque Babilonia caerá, pero el reino de Cristo Jesús permanecerá para siempre. No pienses en qué lado de la estatua de Nabucodonosor estás, porque si me dice estamos en los pies, Michelle, yo digo, estás tú, yo no. Estemos en la roca, estemos en la roca, esta que viene, que destruye los gobiernos del mundo y levanta un reino que permanece para siempre. Y esta roca es Cristo Jesús. Mientras estemos en ella, estaremos seguros. Pero si nos desviamos un punto a la izquierda o un punto a la derecha, caeremos. Caeremos. Cuidado con la sutileza de Babilonia. Alabado sea Dios, porque Babilonia caerá. Pero el pueblo de Dios, con Cristo Jesús, será exaltado, elevado y reinarán para siempre. ¿Dónde tú quieres estar? ¿Dónde tú quieres estar? El Señor quiere que estemos con Él. Por eso te quiero invitar ahorita a que oremos juntos para que el Señor en nosotros hoy nos asegure que estemos en este lugar, en su reino, con Él, y las sutilezas de Babilonia no encuentre cabida en nuestro corazón,
y jamás seamos parecidos con este gobierno de la maldad, sino que nuestra apariencia, nuestra semejanza sea con la verdad, con Cristo, con Dios, para siempre. Cierra tus ojos, vamos a hablar con nuestro Dios y pedirle que Él permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en Él. Padre querido, alabado sea tu nombre porque el mal no prevalece. Alabado sea tu nombre porque Satanás nunca vence. Alabado sea tu nombre porque tú nunca pierdes. Grande eres tú, Señor Todopoderoso, soberano en todo el universo. No hay otro como tú. Exaltado sea tu nombre, arriba en el cielo, abajo en la tierra. Señor, cuida nuestro corazón. Cuida nuestra mente para que Babilonia no nos invada, para que no seamos como Babilonia, para que no vivamos la filosofía babilónica, sino que vivamos a la luz de tu palabra. Que hagamos tu voluntad para permanecer para siempre con Cristo Jesús en su reino. Gracias porque Babilonia caerá. Gracias porque el mal será destruido. Gracias porque ya viene, Señor, este juicio final que pondrá fin efectivamente al imperio de Satanás en esta tierra. Pero por favor, mi Dios, ayúdanos para que estemos al lado de los santos, para que estemos al lado del pueblo escogido, para que estemos al lado del pueblo que será protegido por ti, para que nos parezcamos contigo, para que seamos semejantes a ti y Babilonia nada tenga en nosotros, nada vea en nosotros que no sea tu imagen, tu semejanza, tu grandeza, tu nombre, que nuestra identidad esté en ti, que nuestros pies estén firmados en la roca y que Cristo Jesús venga y reine para siempre. Ora, ven, Señor Jesús. Te rogamos, Padre, ven por nosotros. Y mientras aquí estamos, ayúdanos a estar por ti, para ti, temiéndote a ti, glorificándote a ti, porque solo tú eres digno. Alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querida iglesia, y permanezcamos firmes en la verdad, porque la mentira caerá. Dios te bendiga en el día de hoy.